Le dijeron que era inútil, que ya no había esperanza, que el lago estaba muerto y con él el último suspiro de una especie que existió antes que los aztecas. Pero cuando Diego regresó al agua turbia de Xochimilco ese martes de octubre, lo que vio bajo la superficie lo dejó sin aliento. Una mancha dorada, inconfundible, brillando como una promesa enterrada en el lodo. Y entonces supo que algunos milagros no mueren, solo esperan. Diego Salazar llevaba 32 años estudiando axolotes y los últimos 5 había sido como ver morir a un amigo lentamente. Cada expedición al lago de Xochimilco era un recordatorio más cruel de lo que alguna vez fue. Las aguas antes claras ahora se veían grises, espesas, como una sopa de basura y contaminantes industriales. Los turistas seguían llegando en trajineras de colores brillantes, pero lo que flotaba debajo de sus risas ya no era vida. Era un cementerio líquido. Su esposa, Renata, lo había visto partir esa mañana con la misma mirada de siempre, preocupación mezclada con resignación. ¿Otra vez al lago?, le preguntó sin esperar respuesta. Ella sabía que Diego no iba por ciencia ya, iba por duelo, por despedirse una y otra vez de algo que amaba. «Solo unas horas», dijo él ajustándose la gorra deshilachada del Instituto de Biología. «Necesito tomar muestras para el reporte final». «Reporte final». Las palabras le raspaban la garganta como cristales. Era el documento que declararía oficialmente extinto al Ambystoma mexicanum en estado salvaje. Un epitafio científico. Cuando llegó al embarcadero de Cuemanco, el olor a agua estancada lo golpeó como siempre. Don Esteban, el trajinero que lo conocía desde hace décadas, lo saludó con un movimiento de cabeza. «¿Hoy sí va a encontrar algo, biólogo?», preguntó con esa mezcla de esperanza y lástima que todos usaban con él ahora. Diego sonrió débilmente. Tal vez. Pero ambos sabían que era mentira. El agua lamía los costados de la pequeña trajinera, mientras don Esteban remaba hacia las zonas menos turísticas, donde las chinampas abandonadas formaban islas de vegetación podrida. Diego sacó su red, su pH metro, sus frascos de vidrio. Todo el ritual de un científico que ya no creía en sus propias herramientas. Sumergió la red, sacó lodo, plástico, una bolsa de frituras, nada más. Sus dedos temblaban, no de frío, de rabia. 5 años atrás, en este mismo canal, había encontrado algo que cambió todo. Estaba tomando muestras cuando vio un destello rosado entre las raíces de un lirio acuático. Un ajolote adulto, pero herido. Tenía una de sus patas delanteras atrapada en un anzuelo oxidado, la carne desgarrada, sangrando en el agua turbia. Diego lo había rescatado con urgencia desesperada, sus manos trabajando rápido mientras el animal se retorcía débilmente. Lo llevó al laboratorio de la UNAM, donde pasó 3 meses curándolo. Le puso un nombre absurdo, Xolo, como el perro azteca. Le habló mientras limpiaba sus heridas. Le prometió que volvería a casa. Y lo más increíble, el ajolote regeneró su pata. Lentamente, célula por célula, el miembro creció de nuevo. Era su superpoder evolutivo, su magia biológica. Los axolotes podían regenerar extremidades, órganos, hasta partes del cerebro. Eran casi inmortales, si el mundo los dejaba serlo. Cuando Diego lo soltó de nuevo en Xochimilco, Xolo tenía una marca distintiva, una mancha dorada en forma de media luna justo en la base del cráneo. Un patrón de pigmentación raro, casi único. Diego había tomado fotos, registros, y luego lo vio desaparecer entre las plantas acuáticas, sus branquias externas ondulando como plumas rosadas en el agua. «Vive», le había susurrado. «Por favor, vive». Pero los años pasaron y las aguas empeoraron. Los reportes internacionales comenzaron a llegar.
Población en declive catastrófico, 0 avistamientos confirmados, extinción funcional. Y finalmente, este año, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza preparaba la declaración oficial. Extinto en estado salvaje. Diego dejó caer la red. Se cubrió el rostro con las manos. Don Esteban miró hacia otro lado, dándole privacidad para su dolor. «Ya estuvo, biólogo», dijo el viejo trajinero con voz suave. «Ya hizo lo que pudo, pero no era suficiente. Nunca lo sería». Esa noche Diego no pudo dormir. Se sentó en la sala de su departamento en Coyoacán, rodeado de fotografías de axolotes que cubrían las paredes como un santuario. Renata se sentó junto a él, su mano en su hombro. «No es tu culpa», dijo ella. «Lo sé». Pero su voz decía lo contrario. «Salvaste a muchos, los laboratorios, los acuarios, las universidades. La especie aún existe. En cautiverio», escupió Diego. «Como prisioneros en un zoológico. Eso no es vida, eso es un museo». Renata no discutió, solo lo abrazó mientras él temblaba. Los días siguientes fueron mecánicos. Diego escribió su reporte, asistió a juntas, habló con periodistas que querían hacer notas emotivas sobre la extinción. Todos querían su dolor empaquetado en citas bonitas. «¿Qué significa para usted perder al ajolote?», le preguntó una reportera joven de Televisa. Diego la miró fijamente. «Significa que México perdió su alma». Ella parpadeó, incómoda. No era la respuesta inspiradora que buscaba. Pero 2 semanas después, algo extraño sucedió. Diego recibió un mensaje de don Esteban. «Biólogo, venga rápido. Creo que vi algo». Diego casi borró el mensaje. Probablemente era otra falsa alarma, un pez tilapia que alguien confundió, una ilusión de la luz. Había recibido docenas de mensajes así a lo largo de los años, pero algo en el tono urgente del trajinero lo hizo dudar. Se levantó de su escritorio, tomó su mochila y salió rumbo a Xochimilco. Cuando llegó al embarcadero, don Esteban lo esperaba con los ojos brillantes. «No estoy loco, biólogo. Lo vi temprano cuando no había turistas, cerca de la chinampa de Don Chuy». «¿Qué vio exactamente?», preguntó Diego, su corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. «Algo rosado, con esas cositas en la cabeza, como flores, branquias». Diego tragó saliva. Subieron a la trajinera y don Esteban remó con fuerza renovada. El sol de la mañana doraba el agua sucia, creando destellos engañosos. Diego se arrodilló en la proa, escaneando la superficie, su red lista. Pasaron 20 minutos. Nada. «Tal vez ya se fue», murmuró don Esteban. Pero entonces, justo cuando Diego estaba a punto de rendirse, vio un movimiento. No en la superficie. Más abajo. Una sombra oscura deslizándose entre las raíces sumergidas de un ahuejote. Su respiración se detuvo. «Ahí», susurró señalando. Don Esteban detuvo la trajinera. El agua se calmó, y en ese momento de quietud absoluta, el animal emergió apenas unos centímetros, lo suficiente para que Diego viera su perfil. Era un ajolote, un adulto, branquias externas intactas, cuerpo robusto, ojos oscuros y brillantes. Y en la base de su cráneo, clara como una firma, había una mancha dorada en forma de media luna. Diego sintió que el mundo se detenía. Su visión se nubló. Sus manos temblaron tan violentamente que la red cayó al fondo de la trajinera con un golpe sordo. «Xolo», susurró, su voz quebrándose. «Eres tú». El ajolote lo miró, o al menos eso le pareció a Diego. Por un momento imposible, los ojos del animal se encontraron con los suyos. Y luego, con un movimiento grácil de su cola, se sumergió de nuevo en las profundidades turbias. Diego se lanzó hacia adelante, casi cayendo al agua. «¡Espera! ¡Espera!». Don Esteban lo agarró del brazo. «Calmado, biólogo, lo va a asustar». Pero Diego ya estaba llorando.
grandes sollozos que le sacudían los hombros, lágrimas que caían al lago mezclándose con el agua que alguna vez fue hogar de millones de estos seres mágicos. «Está vivo», jadeó, «está vivo». Pasó la siguiente hora en el agua usando su snorkel, buceando en el lodo, buscando. No volvió a verlo, pero encontró algo más, algo que lo dejó paralizado bajo la superficie. Huellas, no físicas, sino señales, perturbaciones en el sedimento, patrones de alimentación, y luego, escondido bajo una roca volcánica cubierta de limo, vio un nido, pequeño, casi imperceptible, con 3 huevos translúcidos del tamaño de canicas, huevos de ajolote. Cuando emergió, jadeando, agarrándose del borde de la trajinera, tenía los ojos desorbitados. «Don Esteban», dijo con voz ronca, «no está solo, hay más». El viejo trajinero se quedó boquiabierto. «¿Está seguro? Encontré huevos, hay reproducción, hay una población». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Diego no publicó nada todavía. No podía arriesgarse a que cazadores furtivos o curiosos invadieran la zona. En cambio, trabajó en silencio con un equipo pequeño de confianza. Instalaron cámaras subacuáticas, tomaron muestras de ADN del agua, una técnica nueva que podía detectar material genético sin capturar a los animales. Y los resultados fueron asombrosos. No era solo Xolo. Había al menos 15 individuos en un radio de 2 kilómetros, una población pequeña, frágil, pero real. Y lo más sorprendente, el análisis genético mostró que muchos de ellos descendían del mismo linaje, del linaje de Xolo. El ajolote que Diego había salvado 5 años atrás no solo había sobrevivido, había prosperado, había encontrado pareja, se había reproducido. Contra todas las probabilidades, en aguas que los expertos consideraban inhabitables, estos animales habían persistido. Cuando Diego finalmente presentó sus hallazgos en una conferencia de emergencia en el Instituto de Biología, el auditorio quedó en silencio. Algunos colegas lloraron, otros simplemente negaron con la cabeza, incrédulos. «¿Cómo es posible?», preguntó la doctora Mendoza, su mentora. «Las condiciones del lago son pésimas. El oxígeno disuelto está por debajo del nivel crítico». Diego proyectó sus datos en la pantalla. «Eso pensábamos. Pero descubrimos algo. Esta subpoblación está viviendo cerca de un manantial subterráneo que no habíamos mapeado. El agua que emerge ahí tiene mejor calidad. No es perfecta, pero es suficiente. Y ellos se adaptaron». «¿Se adaptaron?», repitió alguien desde atrás. «Evolucionaron», corrigió Diego, su voz temblando de emoción. «Desarrollaron tolerancia a niveles más bajos de oxígeno. Sus branquias son ligeramente más grandes. Es microevolución en tiempo real». El auditorio estalló en murmullos, pero Diego levantó una mano. «Esto no significa que el lago esté bien, no significa que podamos relajarnos. Esta población está al borde. Un solo evento de contaminación masiva, una sola temporada de sequía y desaparecen. Pero nos están dando una oportunidad, una última oportunidad para salvar su hogar». Sus palabras resonaron, y esta vez, finalmente, la gente escuchó. Se implementaron zonas de restauración, se instalaron sistemas de filtración experimental. Las autoridades comenzaron a limitar las descargas industriales. No era perfecto, no era rápido, pero era algo. Y cada semana, Diego volvía al lago, no para tomar muestras científicas, solo para estar ahí, para ver. Un sábado por la tarde, mientras estaba sentado en la orilla de una chinampa, vio a Xolo de nuevo. Esta vez, el ajolote salió a la superficie, sus branquias ondulando suavemente en el agua. Se quedó ahí, flotando, mirando al científico que una vez lo había salvado. Diego extendió su mano sin tocar el agua. «Gracias», susurró.
por no rendirte, por recordarnos que la vida siempre encuentra un camino. El ajolote permaneció inmóvil unos segundos más. Luego, con un movimiento que casi pareció deliberado, dio una vuelta completa en el agua, su mancha dorada brillando bajo la luz del sol, antes de sumergirse de nuevo en las profundidades. Diego sonrió. Lágrimas corrieron por sus mejillas, pero esta vez eran diferentes. No de dolor, de gratitud. Esa noche, de regreso en casa, Renata lo encontró en la sala mirando las fotografías en la pared. Ella se acercó, lo abrazó por detrás. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Diego respiró hondo, como si acabara de presenciar un milagro. «Tal vez lo hiciste». Él negó con la cabeza suavemente. «No fue un milagro, fue supervivencia, fue voluntad, fue vida siendo vida, aferrándose con todo lo que tiene». Renata apoyó su barbilla en su hombro. «¿Y ahora qué?». «Ahora», dijo Diego, «seguimos luchando. Por ellos, por el lago, por todo lo que todavía podemos salvar». Pasaron los meses. La población de ajolotes en Xochimilco creció lentamente, dolorosamente lento, pero creció. De 15 individuos a 23, luego a 32. Cada nuevo avistamiento era celebrado como una victoria. Diego nunca volvió a ver a Xolo con certeza, aunque a veces creía reconocer esa mancha dorada en la distancia. Pero no importaba. Xolo había hecho su parte. Había sobrevivido cuando nadie creía que fuera posible. Había creado una familia en un lago moribundo. Había demostrado que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede regenerarse. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista cuál fue el momento más importante de su carrera, Diego no dudó. El día que volví al lago convencido de que todo estaba perdido, dijo, y un animal que salvé hace años me demostró que nada está perdido mientras sigamos intentando. Le preguntaron qué mensaje le daría a las futuras generaciones. Diego miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban el Valle de México, hacia el lago que aún luchaba por respirar. Que cada vida importa, que cada acción cuenta, que salvar a un solo ser puede ser la diferencia entre extinción y renacimiento. Hizo una pausa, su voz quebrándose, y que a veces, cuando menos lo esperas, aquellos a quienes salvaste regresan para salvarte a ti. Porque eso fue lo que Xolo hizo realmente. No solo sobrevivió, le devolvió a Diego algo que había perdido en años de fracasos y aguas muertas. Fe. Fe en que la vida es más terca que la muerte, que la naturaleza es más resiliente que nuestra destrucción, que mientras quede un solo corazón latiendo en las profundidades, todavía hay esperanza. Y en las aguas turbias de Xochimilco, entre el lodo y la basura, bajo los reflejos de las trajineras coloridas, los axolotes continúan nadando. Pequeños, frágiles, milagrosos, sobreviviendo.